Muy buenos días. Se abre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros versus Venezuela. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, señor presidente. Los fotógrafos y camarógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala. Asimismo, informa a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos celulares o radiolocalizadores está prohibido, por lo que les solicito apagar estos aparatos. Dicha audiencia será transmitida en vivo en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de una presunta víctima y una testigo propuesta por el Estado. Asimismo, se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y del Estado, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, permítaseme dar la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Rosa María Ortiz, comisionada, Elizabeth Avi Merched, secretaria ejecutiva adjunta, Silvia Serrano Guzmán, asesora, y Jorge Mesa Flores, asesor. Asimismo, doy la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, José Gregorio Guarenas, de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas, Luis Manuel Aguilera, de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz, Francisco Quintana, de Cejil, y Charles Abbott, de Cejil. De igual manera, doy la bienvenida a los señores y señoras representantes del Ilustrado Estado de Venezuela, Germán Saltrón Negretti, agente del Estado, María Alejandra Díaz Marín, abogada asesora de la Agencia del Estado, y Norevi Cortés, abogado de la Agencia del Estado. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará las declaraciones de Ignacio Landaeta Muñoz, presunta víctima, y Yelitza Acacio Carmona, testigo propuesta por el Estado, en los términos previamente acordados. Finalmente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, y la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se les solicita a los señores comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Gracias, presidente. Gracias, señora secretaria. Se le otorga el uso de la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días, honorable Corte. En su esencia, el presente caso se trata de la ejecución extrajudicial de los hermanos Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta por miembros del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Como la Corte escuchará durante la presente audiencia, el caso de los dos hermanos a su vez forma parte de un patrón de ejecuciones extrajudiciales que requiere una respuesta prioritaria por parte de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde el inicio del mes de noviembre de 1996, miembros de dicho cuerpo realizaron una serie de amenazas y hostigamientos contra la familia. Se realizaron allanamientos a la casa donde los hermanos vivían con su madre, María Magdalena Mejías, quien ha descrito en reiteradas declaraciones cómo los policías, identificados con nombre y apellido, le advirtieron en varias oportunidades que estaban buscando al adolescente Eduardo José y que cuando lo detuvieran lo matarían a él o a su hermano Igmar Alexander o a ambos a la vez.
La muerte anunciada del joven Igmar Alexander Landaeta, de entonces 18 años, ocurrió el 17 de noviembre de 1996, cuando caminaba por su barrio y recibió un disparo por la espalda. Al caer herido al piso, Igmar Alexander pidió que no lo mataran. En ese momento recibió un disparo en la cara que le causó la muerte. Desde el inicio, los agentes policiales difundieron una versión de enfrentamiento que es notoriamente inconsistente con la prueba que obra en el expediente. Con base en dicha prueba, la comisión concluyó que Igmar Alexander fue ejecutado extrajudicialmente. Un mes y 10 días después, su hermano menor, Eduardo José Landaeta, quien tenía 17 años de edad, fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por miembros de la misma institución policial a la que pertenecen quienes ejecutaron a Igmar Alexander. Eduardo José fue incomunicado y no fue puesto a disposición de autoridad judicial alguna. Al día siguiente, su padre, el señor Ignacio Landaeta, fue informado de que su hijo había sido trasladado a otra dependencia policial. En el trayecto de una dependencia policial a otra, el señor Ignacio Landaeta se encontró con el cuerpo de su hijo bajo custodia de los funcionarios policiales con 15 heridas de arma de fuego. Según los funcionarios policiales, el automotor en el cual trasladaban al adolescente Eduardo José fue atacado por personas encapuchadas que le produjeron la muerte. Tras un análisis de la prueba, la comisión determinó que Eduardo José Landaeta también fue ejecutado extrajudicialmente. En su condición de adolescente menor de 18 años, la comisión considera especialmente grave el notorio incumplimiento de los estándares que imponían la obligación de adoptar medidas especiales de protección. Ambas ejecuciones extrajudiciales se encuentran en la impunidad debido a investigaciones y procesos judiciales que no cumplieron con los estándares mínimos. En el caso de Igmar Alexander, tras un proceso deficiente, en 2004 se emitió un fallo absolutorio que legitimó la versión infundada de enfrentamiento. En el caso de Eduardo José, pasados 17 años desde la muerte, se emitió una sentencia absolutoria de primera instancia y a la fecha está pendiente el recurso de apelación. La comisión sometió el presente caso a la jurisdicción de la Honorable Corte ante la necesidad de obtención de justicia para los familiares de las víctimas. La comisión notificó el informe de fondo 5812 al Estado de Venezuela el 10 de abril de 2012, otorgándole un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado no dio ninguna respuesta a la comisión. Además de la necesidad apremiante de obtención de justicia para los familiares de las víctimas, es indispensable ubicar el caso en una grave problemática de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de policías regionales, en ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y con altas cifras de impunidad. Esta situación ha sido seguida muy cercanamente por la Comisión, también monitoreada por organismos de Naciones Unidas y reconocida por autoridades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. El mismo Estado venezolano, en el contexto del caso Uzcategui, reconoció ante esta Corte la problemática de las ejecuciones extrajudiciales y la Corte la dio por acreditada en su sentencia. La Comisión toma en cuenta que esta es una problemática grave en otros países de la región también, y que la resolución del caso ofrecerá estándares importantes para enfrentarlo. La Comisión considera necesario poner énfasis en 2 elementos del referido contexto en Venezuela. El primero tiene que ver con la especial incidencia en ciertos estados del país,
uno de los cuales es precisamente el estado Aragua, donde fueron ejecutados los hermanos Landaeta. El segundo tiene que ver con algunas características particulares de problemática de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Las ejecuciones extrajudiciales son cometidas por grupos policiales regionales. Están dirigidas contra hombres, jóvenes y en muchos casos adolescentes menores de 18 años, quienes son identificados como delincuentes. Están precedidas y sucedidas de amenazas, hostigamientos y en muchos casos muerte de otros miembros de la familia. Son encubiertas a través de la creación de escenas de falsos enfrentamientos que quedan registrados en las actas policiales sin control alguno. Estas falsas versiones se difunden en la prensa regional con indicaciones de que el joven o adolescente era un delincuente. Se activan una serie de mecanismos de encubrimiento como la tergiversación de la escena del crimen, la amenaza e incluso muerte de los familiares, como pudo conocer la Corte en el caso de la familia Barrios. Como podrá escuchar la Honorable Corte en esta audiencia, el caso de los hermanos Landaeta Mejías resulta consistente con todos estos componentes del contexto de ejecuciones extrajudiciales. Como bien sabe la Honorable Corte, esta no es la primera vez que está llamada a conocer un caso que refleja esta situación en Venezuela. En el caso de familia Barrios y las medidas provisionales aún vigentes, 10 hombres de esta familia han perdido la vida en el estado Aragua. En el caso Uzcategui, la Corte conoció la ejecución extrajudicial de un joven en este mismo contexto, situación que dio lugar a otorgar medidas provisionales a favor de su hermano, quien recibió amenazas por exigir justicia. En esta oportunidad, la Comisión vuelve ante esta Honorable Corte, pues pasados más de 18 años desde las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Landaeta, sus familiares no han logrado obtener justicia. Además, como relatora para los derechos de la niñez y la adolescencia, quiero enfatizar la especial gravedad que jóvenes y adolescentes como Igmar Alexander y Eduardo José sean víctimas de un patrón como el descrito, sin que el Estado haya adoptado medidas estructurales y efectivas para enfrentarlo. Esto en la región del mundo con mayor violencia y homicidio de jóvenes. Me preocupa que no se utilice la privación de libertad de los jóvenes únicamente como medida de último recurso y que los malos tratos, la tortura, la privación ilegítima de libertad, la detención preventiva sin límites y casos como el actual de ejecución extrajudicial queden impunes. La Comisión considera que la resolución del presente caso ofrece una oportunidad importante para que el Estado, además de ofrecer una respuesta reparatoria y de justicia a la familia Landaeta Mejías, priorice la adopción de medidas de respuesta capaces de evitar la repetición de estos graves hechos. Muchas gracias. Señora comisionada, ruego al señor secretario llamar a declarar a la presunta víctima propuesta por los representantes de las presuntas víctimas y tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, señor presidente, por Ignacio Landaeta Muñoz. Buenos días. Buenos días. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Ignacio Landaeta Muñoz. Nacionalidad. Venezolana. Y lugar de residencia. La ciudad de Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para declarar sobre las circunstancias en que perdieron la vida sus hijos, así como de las alegadas amenazas y hostigamientos de los que habrían sido objeto con anterioridad a su muerte.
la presunta detención ilegal de Eduardo José y las acciones emprendidas para garantizar su seguridad mientras su hijo se encontraba en detención, las gestiones que ha realizado para denunciar los hechos y exigir justicia sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los que habría sido víctima y las alegadas secuelas emocionales y físicas que habría sufrido como consecuencia de los hechos y las afectaciones a su proyecto de vida. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias. Gracias, señor presidente, honorables jueces. Buenos días, señor Ignacio Landaeta. A continuación haremos un grupo de preguntas para guiar a los jueces sobre los hechos del presente caso, como bien señaló la Secretaría. ¿Podría usted explicar, por favor, a la honorable Corte cómo estaba conformada su familia en el año de 1996? Sí. Mi familia estaba conformada por mi hijo Ismar Alexander, y mi hijo Eduardo Landaeta, Victoria Landaeta y Lady Landaeta. Gracias, señor Landaeta. ¿Podría usted hablarnos en particular de sus hijos? ¿Cómo era su desempeño? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus sueños y aspiraciones? Mi hijo Ismar Landaeta era un joven que le gustaba mucho trabajar, incluso trabajaba conmigo en la misma empresa, era muy responsable en sus obligaciones, quería culminar su estudio de bachillerato para ingresar a estudiar ingeniería mecánica. Era deportista, se ganó varias medallas como karatecas. En el caso de mi hijo Eduardo, un muchacho tranquilo, trabajaba con su tío Ángel Tobar en una cauchuela como ayudante, aspiraba a ingresar a la Escuela de Grumete de la Marina porque él quería ser militar. Gracias. ¿Y para ese momento, Igmar y Eduardo vivían con usted? Para ese momento no vivían conmigo, estaban en la casa con su mamá y con mi nuera, o sea, la concubina de Ismar. Ellos vivían en Samantehuele con su mamá. Para el mes de noviembre de 1996, ¿tenía usted nietos o nietas? Aún mi nieta no había nacido, tenía 4 meses de gestación. Ella nació 5 meses después de la muerte de Ismar. Gracias, señor Ignacio. ¿Usted o su familia recibieron algún tipo de amenazas antes de la muerte de sus hijos? Sí, recibimos amenazas. Recibimos en la primera semana del mes de octubre del año 96. Fue allanada la casa donde vivían mis hijos sin ninguna orden judicial. Luego, en la tercera semana del mes de octubre del año 1996, unos funcionarios ingresaron por el techo de la casa, aprovechando que no había nadie allá, y en ese momento llegó María Magdalena, la madre de mis hijos, cuando ellos venían saliendo. Le preguntó que qué buscaban en su casa, que por qué se habían metido en esa forma. Ellos buscaban, le respondieron que buscaban a Eduardo. Ella le dice que para qué. No le dieron ninguna respuesta, sino que le dijeron que cuando lo localizaran lo iban a matar, si no mataban a su hermano Ismar, o si no iban a matar a los 2 hermanos, si ella quería que lo denunciara. Esa es la respuesta que le dieron los funcionarios a María. Señor Ignacio, ¿y la señora María Magdalena Mejía identificó a dichos funcionarios? Sí, lo identificó. ¿Presentó alguna denuncia por estos hechos? Bueno, ella fue al Cuerpo Técnico de Policía Judicial a interponer la denuncia, pero cuando llegó allá le dijeron que eso no iba a proceder porque eran funcionarios policiales y ellos podían decir eso. Por eso no le tomaron en cuenta la denuncia. Gracias, señor Ignacio. A continuación, quisiera que nos exponga en qué circunstancias murió su hijo Alexander. Mi hijo Alexander se encontraba aproximadamente como a una cuadra
de su vivienda. En Venezuela se acostumbran, o sea, en aquella época se vendía jugada de caballo. Él andaba jugando caballo, cargaba un librito, una gaceta, para anotar las personas que querían jugar caballo. Estaba anotando a un grupito de personas para para que hicieran la jugada. En ese momento llegó un vehículo, un Toyota Corolla sin placa, se bajaron una persona, le dieron quieto y él sale corriendo. Cuando él sale corriendo, le disparan por la espalda. Él cae al pavimento solicitando que no lo mataran. Que no lo mataran porque no era ningún delincuente. La respuesta de esa persona fue darle una patada, voltearlo y le dio un tiro en la nariz. Sí, señor Ignacio. ¿Y cómo se enteró usted de estos hechos? Yo me encontraba en una casa de mi hermana en Cagua. Esa es una ciudad que queda en el estado de Aragua. Estaba de visita ese día. Fue un vecino, un compadre mío, a avisarme que habían matado a Alexander. Él fue el que me avisó, y entonces yo me vine para el hospital donde lo tenían. Gracias, señor Ignacio. ¿Y durante las investigaciones fueron identificadas las personas que dispararon contra su hijo? Sí, fueron identificadas. ¿Pertenecían estas personas al mismo cuerpo policial de aquellos otros funcionarios que profirieron amenazas? Sí, pertenecían al mismo cuerpo policial. Gracias, señor Ignacio. A continuación quisiera que nos comente sobre la muerte y la forma en que fue detenido Eduardo José. Sí. El día 29 de diciembre del año 1996, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, recibí una llamada de mi hijo donde me informaba que estaba detenido en la comisaría de San Carlos, que le llevara 30.000 bolívares que le estaban solicitando los policías para ponerlo en libertad. De inmediato yo me trasladé a esa comisaría. Llegué allá y pasé a la recepción de la comisaría, hablé con una funcionaria que estaba ahí. Ella me preguntó que si yo era el padre de Eduardo, y yo le dije que sí. Me dijo que ya ella no podía hacer nada porque el comando central de la policía se había enterado que él estaba detenido. Yo le manifesté a esta funcionaria que mi hijo corría peligro porque había recibido amenazas de muerte de funcionarios policiales. Entonces me recomendó que hablara con un superior que estaba ahí, un sargento. Fui, hablé con el sargento, le manifesté igualmente que mi hijo corría peligro, que no le fuera a hacer traslado a ninguna otra parte porque ya estaba de noche. Él me dijo, no se preocupe que yo no le voy a hacer traslado. El traslado se va a hacer mañana. Venga mañana en la mañana y le trae comida. De inmediatamente llamé a la mamá y le notifiqué lo que estaba sucediendo con Eduardo. Y ella se trasladó a la comisaría. Yo me fui a la casa y ella se vino para acá, para la comisaría. Señor Ignacio, perdón porque le interrumpa. Antes de comentar sobre las acciones que hizo la madre de Eduardo José en la comisaría, usted ha relatado que habló con los funcionarios que se encontraban en ese lugar en ese momento. ¿En algún momento usted le señaló que Eduardo José era un menor de edad? Sí, le señalé y la funcionaria me respondió, eso ya se le notificó al comando central que él era menor de edad. ¿Usted supo si se tomaron algunas medidas especiales por esa circunstancia? No se tomaron ninguna medida. Gracias. Ahora sí, la señora María Magdalena se presentó en algún momento a la comisaría. Sí, ella estuvo en la comisaría aproximadamente como a las 7 de la noche. Y me dijo que en ese momento que ella estaba ahí esperando que le dieran respuestas de la situación de Eduardo, llegaron 2 funcionarios policiales preguntando por Eduardo. Estos funcionarios eran los mismos que le habían dado muerte a mi hijo Ismar, pero cuando la vieron, voltearon y se metieron en el carro y se fueron. Gracias, señor. Ignacio, ¿pudieron usted o la señora María Magdalena hablar con Eduardo en algún momento? No lo permitieron. No le permitían visita. No. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que usted vio con vida a Eduardo José? ¿Podría describirnos ese momento, por Sí, favor? eso fue el día 30 de diciembre, siendo aproximadamente como las 8 de la noche. Lo vi a través, él se asomó por una ventana y nos hacía señas que no nos fuéramos.
Bueno, nosotros lo tuvimos ahí porque él nos hacía señas que no fuéramos. Ok, ahí estuvimos, pero es en una distancia más o menos entre 80 a 100 metros de distancia que estábamos, porque solo lo tenían en un edificio, una parte alta del comando central. Y desde ahí él nos hacía señas que no nos fuéramos. Lo puede ver fue de esa forma. ¿Usted en ese momento pensó que su hijo podría correr algún riesgo si se quedaba solo? Claro que lo pensé, doctor, porque siendo aproximadamente las 6 de la tarde, salió una funcionaria del comando y nos preguntó que si nosotros éramos los padres de Eduardo. Nosotros le manifestamos que sí. Esta funcionaria nos dijo, no lo vayan a dejar solo, porque yo veo movimientos raros en contra de ese menor allá adentro. No se vayan a ir. Yo terminé mi guardia, yo me voy. Ya, la funcionaria que usted refiere señaló movimientos raros. ¿Qué tipo de movimientos presenció usted en ese momento que parecerían raros? Bueno, yo no presencié porque en realidad eso si lo estaban haciendo era dentro del comando. No se veía de afuera. Tal vez no podía precisar porque ella no nos dio detalle de qué movimiento raro era. Simplemente nos dijo que no nos moviéramos de ahí porque ella veía movimiento raro en contra de ese menor. Gracias, señor Ignacio. Usted señaló que la última vez que vio a Eduardo José fue la noche del 30 de diciembre. Sí. ¿Cómo se enteró usted de qué le había sucedido a Eduardo José al día siguiente? Bueno, pues yo me presenté el día 31 de diciembre al Comando Central con la finalidad de averiguar si lo había sido trasladado a la PTJ como me habían indicado esa noche, que lo iban a trasladar para el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Llegué al comando, en la entrada pregunté qué había pasado con Eduardo. Me manifestó unos funcionarios que estaban ahí que ya había sido trasladado a Turmero. Yo llegué a ese comando aproximadamente eran las 7:30 de la mañana. Bueno, de ahí me fui para Turmero a ver qué había sucedido. En el trayecto, antes de llegar a la PTJ, vi un movimiento de vehículos y muchos funcionarios policiales y eso. Bueno, yo me imaginé que podría ser algún operativo o algo así por el estilo. Yo continué mi marcha hacia la PTJ. Llego a la PTJ y pregunto si habían trasladado a mi hijo Eduardo. Me manifestaron que no había llegado. Yo le dije, bueno, el Comando Central me dijeron que ya lo han trasladado. Salió un funcionario de la PTJ y me dijo, tenga mucho cuidado, señor, porque esos policías son malos, son unas ratas. Váyase a la fiscalía y ponga la queja. Bueno, yo me fui a buscar a mi cuñado Ángel Tobar, porque ya los nervios me atacaron, ya no podía manejar. Fuimos al Comando Central, solicité hablar con el comandante general de la policía, no me lo permitieron. Me pasaron a hablar con el jefe de operaciones, el inspector Eduardo Ramírez. Le dije, inspector, mi hijo todavía no llega, no lo han llevado a la policía, a la PTJ. Él me dijo, no te preocupes, que se está por llegar. Y yo sospecho que algo raro ha pasado. Mucho cuidado, inspector, si a mi hijo me lo mataron. Y no lo vayan tranquilo, que ese debe estar allá. Bueno, yo no me fui tranquilo, sino que me fui a la fiscalía, a ver si conseguí un fiscal de guardia, como era 31 de diciembre, pero lamentablemente la fiscalía estaba cerrada y no conseguí ningún fiscal de guardia. Me regreso nuevamente para la PTJ y en ese momento, después, cuando voy llegando al sitio donde sucedieron los hechos, estaba la mamá. La mamá me sale y me dice que lo habían matado. Yo voy a hablar con unos funcionarios de la PTJ que estaban ahí y me dieron a hablar con el comisario. Hablé con el comisario Saúl Reina y me dijo, señor Landaeta, lamentablemente lo mataron a su hijo. Pase por mi despacho para que hablemos. Gracias, señor Ignacio. Consta en el expediente que se abrieron investigaciones en relación con la muerte de Eduardo José. ¿En estas investigaciones encontró usted algún retardo procesal? Sí, cómo no, sí, hay retardo procesal. ¿Podría dar algún ejemplo de lo que usted considera que fue un retardo procesal en la investigación? Bueno, sobre todo en el retardo muy claro está que se hizo la reconstrucción de los hechos
10 años después. E igualmente la exhumación del cadáver, la reconstrucción de los hechos se hizo 12 años después y la exhumación del cadáver a los 10 años. Gracias, señor Ignacio. ¿Y usted ha denunciado estos retardos ante las autoridades competentes? Claro que yo he denunciado eso ante la Fiscalía General de la República. Sí, y Sí, finalmente en relación con las investigaciones. Igualmente, sin obtener respuesta. Gracias por esa aclaración, señor Ignacio. Y en relación con las investigaciones en el caso de la muerte de Igmar Alexander, consta en el expediente que este proceso concluyó con una sentencia de la Corte de Apelaciones en el año 2003. ¿Presentó usted un recurso de apelación en ese momento? Bueno, no lo presenté porque carecía de recurso económico. Y por otra parte, eso era competencia del Ministerio Público apelar esa decisión. Gracias, señor Ignacio. Y en estos minutos finales que nos restan, quisiera que habláramos un poco sobre la afectación que estos hechos tuvieron sobre usted y su familia. ¿Podría comentar a la honorable Corte cómo afectó la muerte de sus hijos su proyecto de vida? Sí. En primer lugar, esto dio motivo a que yo renunciara a mi trabajo de cual era administrador. ¿Por qué renuncio? Porque yo tenía que hacer mucha diligencia en busca de justicia y eso me quitaba tiempo y yo tenía que cumplir un horario de trabajo. Segundo lugar, a mi hija Victoria la afecta tanto en el colegio que se puso agresiva. Hubo que llevarla a psicólogo. Tuve que gastar los pocos ahorros que tenía en diligencia. Tenía proyecto de comprarle una casa a mis hijas. Hoy en día mi nieta, la hija de Imar, sufre, se ve afectada en vista que se pasa preguntando por su papá, cómo murió su papá, por qué lo mataron. Y de repente se pone a llorar. Señor Ignacio, usted relató que su hija Victoria... Perdón, creo que ha concluido el tiempo. No, le dan 4 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Señor Ignacio, usted relató que su hija Victoria tuvo que asistir a ayuda psicológica. ¿En algún momento recibió usted ayuda psicológica por parte del Estado venezolano? Bueno, sí, nosotros la llevamos a un ambulatorio en Guacara, Estado Carabobo, donde fue atendida por una psicóloga. Gracias. La estuvo asistiendo. Usted señaló que Igmar Ignacio convivía con la señora Franci Yelud Parra Guzmán. Sí. ¿Qué sucedió cuando nació su nieta? ¿Quién la atendió? ¿Usted tenía contacto con su nieta? Sí, una vez que nace mi nieta, tanto el papá de Francis y yo nos pusimos de acuerdo para ayudarlos mutuamente. Y nos encargamos, tanto él como los hermanos de Francis, en la parte de alimentación, vestimenta, médico. Bueno, hasta los momentos hemos estado los dos en combinación para que a la niña no le falte nada. Sí, señor Ignacio. ¿Y el nombre de la niña es Johannelis Alejandra? Joángel y Alejandra, sí. ¿Y Joángelis supo de las circunstancias en que falleció su padre? Bueno, lo supo después de grande porque Francis le daba miedo de decirla, no vaya a ser que para que no la afectara tanto. Después de grande, que ya tuvo estar consciente a los 14 años, que ella le preguntó, fue que se sentó con ella y le fue explicando cómo murió su padre. Gracias, señor Ignacio. Y para concluir esta declaración, quisiera preguntarle
¿qué le pediría usted a la Corte Interamericana para reparar el daño que usted ha sufrido? ¿Qué debería la Corte ordenarle al Estado venezolano? En primer lugar, quería darle las gracias a la Corte Interamericana por haberme permitido exponer mi caso. Tengo 17 años esperando que los asesinos de mis hijos sean juzgados y condenados por hechos y derechos. Les pediría a esta honorable Corte que le solicitara al Estado venezolano que hechos como el mío no continúen ocurriendo, para que familias como en mi caso no se sientan afectadas, que no se continúe violando los derechos humanos. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra los representantes del Estado. Va a interrogar al testigo la doctora María Alejandra Díaz. Adelante, doctora. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Lo primero que queremos decirle es que el Estado venezolano lamenta profundamente la muerte de sus hijos y las circunstancias que rodearon estos hechos. Recordemos que los hechos se realizaron en el año 1996. Eso primero como contexto. Fíjese, usted relata que antes de la ocurrencia de los hechos recibieron amenazas de muerte sus hijos. Y nos relata que trataron de hacer la denuncia ante el propio Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Sí. Ok, sin embargo, ¿usted solicitó o sus familiares alguna medida especial, ya no ante ese cuerpo, sino ante, por ejemplo, el Ministerio Público? No, porque todo sucedió rápido, o sea, yo le dije a la madre de mis hijos, María Magdalena, que fuera a la fiscalía. Entonces, cuando ella iba a ir, sí, pero tal vez por motivo de tiempo no logró, no le dio tiempo a llegar de hacer esa denuncia a la fiscalía, pues. ¿En qué fecha fueron estas amenazas que ustedes recibió la familia? A final de la última semana del mes de octubre del año 96. Ok. Fíjese, ¿usted cree que el fiscal asignado al caso del fallecimiento de Igmar Landaeta Mejías ha impulsado proactivamente el proceso penal? Bueno, en mi caso han pasado muchos fiscales, y me especifica cuál de los fiscales, yo podría decirle si ha habido o no respaldo. El fiscal 15. Ah, bueno, el fiscal 15, bueno, tomó este caso ya que es 14 años después de haber transcurrido los hechos. Y ya estaba la etapa de juicio, ya se están realizando la audiencia, y la fiscal 15 estuvo muy poco tiempo en esa audiencia, porque ella agarró este caso en el mes, si no me equivoco, en el mes de octubre del año 2012, y el juicio termina en diciembre de 2012. Perfecto. ¿Cuántas veces ha declarado usted en procesos penales sobre los lamentables hechos que ocasionaron la muerte de sus hijos Igmar y Eduardo Landaeta Mejía? ¿Lo recuerda? No, sinceramente recuerdo, pero claro. Durante el transcurrir de los procesos penales, ¿cuántas veces ha declarado ante las instituciones? Oye, la cantidad... ¿El número no recuerda? No recuerdo. No. Ok, pero sí ha declarado ante las instancias. Claro, sí, okay, sí. Perfecto. ¿Conoce usted si otras personas han declarado ante los cuerpos policiales o ante fiscalía sobre los hechos que ocasionaron la muerte lamentable de sus hijos? Sí. Perfecto. ¿Conoce si en el transcurso de la investigación de los hechos que ocasionaron la muerte del menor de edad, Eduardo Landaeta, ha sido practicada una exhumación y ampliación de la autopsia? Sí, ha sido por diligencia mía que le solicité a la fiscalía que hiciera esa diligencia. Sí, siempre se practicó.
¿Recuerda usted algunas otras diligencias que usted haya solicitado y que se hayan practicado? La reconstrucción de los hechos. Ok. ¿Conoce usted de los autos de detención que le fueron dictados a los funcionarios policiales imputados por la presunta comisión de los hechos que ocasionaron la muerte de Ismar para la fecha? Sí, sí. ¿Puede decirnos sus nombres, por favor, si es tan amable? Los funcionarios. Sí, si es tan amable, se lo recuerda. Bueno, el funcionario que fue imputado fue Gerardo Castillo Freite y Andrés Castillo García. Ok. En el caso de su hijo Ismar Landaeta, ¿acudió usted por medio de su apoderado ante el tribunal para interponer algún recurso contra la decisión que en su momento acordó el sobreseimiento de la causa? No acudí porque primero no tenía abogado privado y segundo, no tenía recurso económico para yo interponer recurso. Segundo, tercero, esto es competencia del Ministerio Público solicitar la apelación. Sí, fíjese, señor, allí ese decreto de sobreseimiento, esa sentencia, fue en el año 2003. Sí. Del año 1996 al 2003, en Venezuela sucedieron algunos cambios, sobre todo la visión que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que han ido adaptándose a esa visión garantista y proteccionista, sobre todo en el tema de los derechos humanos, muy cuidadosa. La sentencia fue dictada el 10/12 del 2003. La justicia en Venezuela es gratuita. Para una apelación, yo le pregunto, ¿es necesario contar con un abogado privado para esa causa o usted podía acudir ante la Defensoría Pública para ser asistido? Sí. Señor presidente, una objeción. La pregunta, además de ser inducida con una gran introducción con términos legales, le está pidiendo un criterio jurídico al señor Ignacio que no es un perito. ¿Vale? Fíjese. Sí, pero la idea se entiende y creo claro, que podría reformularla para... Fíjese, señores magistrados, realmente el contexto en que sucedieron estos hechos fue antes de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En 1996, las garantías judiciales, pues eran, eso tenemos que entenderlo. Sí, de acuerdo, entonces, muy bien. Pero la pregunta es, reformúlela, que creo que es muy fácil de hacerlo. Sí, simplemente, en el año 2003 existían instituciones, como por ejemplo la Defensoría Pública. ¿Usted acudió a ella para que pudieran ejercer el recurso? No acudí, pero sí estuve en la Fiscalía Sexta, quien era la que llevaba el caso. Solicité entrevistarme con el fiscal Oscar Barra para preguntarle si se iba a apelar esa decisión. Pero lamentablemente en varias oportunidades que fui nunca se encontraba este fiscal, siempre era atendido por un asistente que estaba ahí y me decía que no estaba. Ok, perfecto. Sí, hay otras dos preguntitas que quisiera hacerle. ¿Recuerda usted la fecha en que elevó la denuncia ante la Comisión Interamericana? El año me recuerda, el año 2004. En el año 2004. De la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta el año 2004, ¿se habían hecho algunas diligencias por parte del Estado para esclarecer los hechos? No se ha hecho. Desde el año 1996 hasta el año 2004 no hubo diligencia, ningún tipo de diligencia. No le entiendo la pregunta, sinceramente. Reformulo. Desde el año 1996, que ocurrieron los hechos, hasta el año 2004, que usted acude a hacer la denuncia, interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana, no había diligencias que el Estado hubiese practicado para esclarecer los hechos. Sí, yo denuncié eso ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde solicitaba que hicieran una revisión de la sentencia. No recibí ninguna respuesta. También dirigí un oficio ante la Vicepresidencia de la República y me respondieron que eso era competencia de la Fiscalía General de la República.
Le notifiqué a la Fiscalía General de la República y no me dieron ninguna respuesta. Ok. Tengo aquí algunas otras preguntas. ¿Cuándo conoció a Luis Aguilera, representante de la ONG que hoy lo asesora? En el año 2003. En el año 2003. Perfecto. Usted interpuso, aparte de esto que nos acaba de relatar, ante el TSJ, la solicitud de la revisión de la sentencia, acudió ante la Fiscalía, ¿alguna denuncia contra el juez que dictó el sobreseimiento en el año 2003? No. ¿No interpuso ninguna denuncia en contra del juez? Bueno, yo solicité, no interpuse ninguna, yo simplemente solicité la revisión porque no estaba conforme con la decisión del juez. Después, en ese escrito solicité la revisión de la sentencia. Ok. Sin embargo, en mis manos reposa la denuncia que usted hiciera el 31 de mayo del 2013 ante el Inspector General de Tribunales, el doctor Juan José Mendoza, contra precisamente para abrir un expediente administrativo disciplinario al ciudadano Nelson Alexis García Morales, juez a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de juicio del por Circuito favor, Judicial Penal del Estado de ¿Es Aragua. posible que la copia de ese documento que está preguntando se la entreguen al señor? Sí, para que... sí, bueno, estas nos las entregaron anoche apenas en la reunión Correcto, pero preliminar. como está preguntándole él sobre eso, para que Sí, él sepa por sobre supuesto, qué la puede responder. revisar incluso. Sí, muéstresela, por favor. No, sí, esto es correcto. Lo que pasa es que tuve una confusión con el primer caso de Aymar y pero en el caso de Eduardo sí interpuse una denuncia. Sí interpuse esta denuncia. Lo que pasa es que Ok. estaba, No, no me se pregunté preocupe. cuál de los No, casos no se era, preocupe. Entonces, por eso le dije que no. No, me lo imagino, no se Sí, preocupe. sí. ¿Me puede facilitar, por favor, si es tan amable? Gracias. Ahora, en el caso de Eduardo, ¿cree usted que el fiscal asignado al caso en el fallecimiento de Eduardo ha impulsado proactivamente el proceso? Sí, lo he impulsado, el fiscal actual. Ok. ¿Cuántas veces ha declarado usted por este caso, por el caso de su hijo Eduardo? Pero Lo recuerda, no es necesario, sino si recuerda que haya declarado ante instituciones sí, he declarado. referidas. Ok. Sí. ¿Y las otras personas han declarado también, sus familiares? Sí, ha declarado mi esposa. Ok. En este caso recibió asistencia por parte de otra institución distinta al Ministerio Público. ¿Ha recibido asistencia, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo? Sí, yo he ido a la Defensoría del Pueblo, pero yo no he visto que se haya en el expediente, que haya ningún oficio, se haya oficiado nada. Sí, normalmente yo voy, pero no sé, como que un formalismo, porque ella toma notas de todos, pero no veo que procede con alguna denuncia. Ok. ¿Y por parte de la Defensa Pública? No, eso no. Ok. ¿Conoce si en el transcurso de la investigación de los hechos que ocasionaron la muerte del menor Eduardo, bueno, ya esta me respondió, sí, ya me dijo que había varias instancias. En el caso de Eduardo, ¿usted ha hecho alguna otra diligencia aparte de las denuncias ante el Ministerio Público, ante otra institución? Pero Sobre todo porque Eduardo era menor de edad al momento de ocurridos los hechos. no, todo ha sido a través del Ministerio Público. Todo ha sido a través del Ministerio Público. Fíjate, usted declara que la familia fue amenazada en el mes de octubre. Los hechos ocurrieron en el mes de diciembre.
su experiencia, en su experiencia, ¿por qué fueron las amenazas? ¿Había algún comportamiento extraño en esos cuerpos policiales para ensañarse contra su familia? ¿Usted cree que había alguna causa? Bueno, la causa nunca nos la dijeron, más yo no lo sabía, se le pregunta, en varias oportunidades la mamá de mi hijo le preguntó por qué lo buscaban y nunca le dieron respuesta, cuál era el motivo, sino simplemente decían que lo iban a matar. Ok. Sí, el Estado cesa en sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le preguntaré a los colegas, a los señores jueces de la Corte, si desean formular algunas preguntas. Juez Ferrer MacGregor. Juez Villabrossi. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez García Sayán. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Juez Caldas. Adelante, por favor. Buenos días. Hablo en portugués, por favor. Audiófono. Buenos días, sí. Bem, apenas uma curiosidade. O senhor disse que era administrador, né, e saiu do emprego para permanecer lutando por justiça, foi isso? Sí, tuve que dejar el empleo que tenía porque en varias oportunidades mi jefe me llamaba la atención porque perdía mucho tiempo. Tenía que salir a hacer diligencia y entonces me viene la suma necesidad de renunciar al cargo. Sim. Por quanto tempo o senhor ficou sem trabalho, buscando essas atividades, desenvolvendo essas atividades? Bueno, desde su inicio en el año 1996 hasta la fecha continuó haciendo diligencia. Sim. O senhor é administrador graduado, é isso? Soy técnico medio en contabilidad. Ah, sim. Tá bem. Muito claras as suas posições. Eu vejo que tem já desenvolvimento também em direito, né? Tal o grande lapso de tempo aí na luta por justiça. Só essa observação e curiosidade. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Muchas gracias, juez Caldas. Yo quiero simplemente reiterar una pregunta que se le ha hecho con anterioridad, y es apuntando a que es extraño, digamos, por lo menos dentro de este trámite, que no sepa o no le hayan dado algunos elementos de por qué estaba empecinado todo un cuerpo policial teniendo el propósito de matar a los dos hijos, a uno y a otro. No se explicaría sino como consecuencia de algún tipo de conducta, de alguna situación. Por supuesto, entendiendo que es absolutamente deleznable la muerte de una persona, el punto es, no tiene ninguna información, no le dieron nunca una explicación de por qué querían a uno y a otro, y era un problema con la familia, No, nunca me lo llegaron a decir por cuál era el motivo, nunca llegaron a decir. Vale, no es más. Muchas gracias. Muy bien. Ha concluido, le agradecemos. Se puede retirar. Si lo tiene bien, puede hacerse en el auditorio. Si no, no es necesario. Muchas gracias. Le ruego al señor secretario llamar a declarar a la testigo propuesta por el Estado, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias. Yelitza Acacio Carmona.
Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo colocar esta cámara? Sí. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Ok, mi nombre es Yelixa Acacio, venezolana, y resido en Maracay, Estado de Aragua. Gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informa a la declarante que fue citada por la Corte para declarar sobre los procesos a su cargo seguidos en los casos de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Ok. Gracias, presidente. No está acá. Por favor, póngase de pie para efectos del juramento. Señora Yelixa Acacio Carmona, ¿jura usted decir la verdad, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Adelante, siéntese. Gracias. Muy bien. Le daré la palabra a los representantes del Estado para que inicien el interrogatorio, por favor. La doctora María Alejandra Díaz. Adelante, doctora María Alejandra. Sí, buenos días nuevamente. Buenos días. Doctora, queríamos comenzar preguntándole si usted conoce los dos expedientes referidos a los casos de las muertes de los hermanos Landaeta, Igmar Landaeta y Eduardo Landaeta. Sí, efectivamente. En cuanto a, debería discriminar, sí, a los efectos de ilustrar al... Si me permite, yo precisamente con eso vamos a hacer la distinción entre uno y otro, para que los magistrados entiendan la diferencia entre uno y otro caso. ¿Cuáles fueron las actuaciones en el caso de Igmar Landaeta Mejía, si pudiera relatárnoslas brevemente y concisamente? Ok. Respecto del caso de Igmar Landaeta Mejías, ¿verdad? Un adulto, para la fecha de muerte del 17 de noviembre del 1996, perdón, conoce inicialmente, por motivos de jurisdicción, la Fiscalía Novena. Y hablo de motivos de jurisdicción porque en el Estado de Aragua y en el resto del país, la competencia de los fiscales del Ministerio Público se divide por razones de jurisdicción y por razones de competencia. En este caso, Igmar es un adulto y debía conocer la Fiscalía de Penal Ordinario. En el caso de Eduardo Landaeta, por eso es que tengo que discriminar, conocía a esta representante fiscal por razones de competencia y por razones de jurisdicción. De competencia porque se trataba de un adolescente, o sea, la víctima en este caso, el sujeto pasivo, es adolescente, y en el caso de Igmar era un adulto y por eso conoció la Fiscalía Novena. Aperturado para la fecha de la muerte de Igmar, el 17 de noviembre de 1996, el Cuerpo de Investigaciones, para aquel entonces, no Cuerpo de Investigación, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, inicia las diligencias preliminares, como se dieron pues la inspección ocular del sitio de suceso, el levantamiento del cadáver, las testimoniales pues pertinentes sobre los testigos presenciales y referenciales del hecho. Efectivamente se hacen todas pues la cantidad de diligencias necesarias y pertinentes que requería para ese momento la investigación. Efectivamente, iniciada esa investigación por transcripción de novedades, el 27 de noviembre de 1996, la Fiscalía Novena del Ministerio Público plantea ante el Tribunal de Municipio de la época un escrito de nudo de hecho, conforme a lo previsto en el 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época pues, del año 96. Efectivamente, este escrito solicita una investigación contra los ciudadanos Gerardo Castillo Freire, y me permiten los ciudadanos magistrados de la Corte pues apoyarme respecto de los datos de identidad de los ciudadanos y de las fechas, por supuesto. Y la investigación se inicia contra Gerardo Castillo, como lo dije,
y contra Andrés José Castillo por la presunta comisión del delito de homicidio intencional previsto en el artículo 405 del Código Penal vigente para la época. Ok, para la fecha del 12 de septiembre de 1997, el juez sexto de primera instancia del municipio de Mariño declara terminada esa investigación por considerarle que existían circunstancias que consideraba ese juez efectivamente que había concurrido circunstancias de no punibilidad, o sea, elementos de no punibilidad, y que la participación de los procesados pues se había ejecutado en legítima defensa. ¿Qué pasa para este momento? Pues la investigación o este pronunciamiento sube al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo penal y en corrección de menores porque tenía la doble competencia y a los efectos de su revisión. Es hasta el 11 de noviembre del 97 que el juez tercero de primera instancia en lo penal y de corrección de menores de la Circunscripción Judicial del Estado de Aragua revoca la decisión emitida por este juzgado sexto y decreta la detención judicial de los ciudadanos Gerardo Castillo Freites y Andrés José Castillo, por encontrarse a los efectos de este tribunal presuntamente a estos ciudadanos señalados de la comisión del delito de homicidio, tal y cual como lo preveía para aquel entonces el 405 y además por el delito de uso indebido de arma de fuego previsto en el 282 del Código Penal. ¿Ok? Es para el 23 de septiembre del 97, decretada pues la privativa de libertad y ejecutada de hecho, que se presenta la formal acusación por parte de la representación fiscal, del tribunal y la Fiscalía Sexta, fijada la audiencia especial del 25 de mayo del 98, se traslada al tribunal a los efectos de celebrarse presentar su escrito de cargo por estos mismos tipos delictivos. Celebrado ese acto de cargo contra los ciudadanos Gerardo Castillo el 26 de mayo del 98 y contra Andrés José Castillo para esa misma fecha, por encontrarse pues presuntamente incursos en los delitos que ya he discriminado, la defensa solicita el beneficio de libertad provisional bajo fianza, que le fue decretada de hecho por ese tribunal. En el marco de la entrada de vigencia para el 99, julio 99, el 13 de octubre del 2000 se fija el juicio ante un tribunal de régimen transitorio, para aquel entonces era el tribunal segundo de primera instancia en funciones de juicio, pero para el régimen transitorio. Conoció el doctor Batista, Alfredo Batista, en aquella oportunidad y condena efectivamente al ciudadano Gerardo Castillo Freites a 12 años de presidio, por la comisión del delito de homicidio intencional previsto en el artículo 405, pero dentro de esa sentencia él absuelve al ciudadano Andrés José Castillo García por considerar que había participado este ciudadano en legítima defensa de su integridad respecto del uso de arma de uso indebido de arma de fuego previsto en el artículo 282 del Código Penal, absuelve a ambos procesados por prescripción. Es decir, el delito para la época tenía una data de prescripción de 1 año y efectivamente si observamos que en la narrativa que he hecho la comisión del delito se ejecutó en el año 1996 y el pronunciamiento se da en el 2000, 4 años después. Evidentemente estaba la acción penal prescrita. ¿Ok? En fecha 11 de septiembre del 2001, la Corte de Apelaciones conoce por el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la defensa y respecto del caso de Gerardo, que fue Gerardo Castillo, el condenado, y el presentenciado, y la Corte de Apelaciones confirma esa sentencia condenatoria mediante sentencia del 25 de abril del 2002. Mantiene el sobreseimiento de la causa con respecto al otro procesado y efectivamente, como era de esperarse, habiendo esa ratificación, confirmación de la sentencia condenatoria del Tribunal de Primera Instancia, la Corte de Apelaciones recibe un recurso de casación de parte de la defensa a los efectos que se pronuncie sobre la situación judicial y jurídica de este procesado ya sentenciado. La Corte conoce, el TCJ conoce en su oportunidad y es el TCJ quien se pronuncia respecto del dictamen de fondo dado por la Corte y señala a los efectos de las garantías procesales y constitucionales que estaban en vigencia para esa época
que la Corte debía nuevamente conocer del caso, tocar el fondo y pronunciarse respecto de ese fondo, de los hechos que se habían manejado, de las pruebas que se habían obtenido durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿ok? Y resolver esa instancia conforme a lo que preveía o lo que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, que es el que se encuentra en vigencia para el momento que el TCJ conoce. Efectivamente, devuelve la causa a la Corte de Apelaciones y le pide, conforme al artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, se pronuncie al fondo con una decisión de fondo propia de la Corte de Apelaciones. ¿Qué pasó en este caso? Las circunstancias fueron las siguientes. La Corte de Apelaciones recibe la causa, la revisa, fija esa audiencia especial con la comparecencia de las partes y estando dada la audiencia, se da efectivamente el pronunciamiento dentro del plazo de los 10 días que prevé el Código y se pronuncia, pero de una forma distinta a lo que debía haber hecho, o sea, lo que es sentenciar o absolver. Esa era la función de la Corte en ese momento. No obstante ello, fue un poquito más allá. La Corte de Apelaciones hace un pronunciamiento distinto y da un sobreseimiento de la causa. Sobresee la causa, confirma el sobreseimiento para el ciudadano Andrés José Castillo y sobresee la causa para Gerardo Castillo, que ya había sido condenado inicialmente en primera instancia, señalando que efectivamente las circunstancias de legítima defensa se habían dado para este ciudadano, que le había repelido la acción de esta participación de esta presunta víctima en legítima defensa de su integridad. Hago la acotación al respecto porque efectivamente para el 28, disculpen para acá, esta sentencia, perdón, disculpen, para el 10 de noviembre del 2003, la sentencia 730 con la cual pues el ponente... Doctora, disculpe, pero está corriendo el tiempo y necesitaríamos que nos aclarara entonces las circunstancias de la investigación en el caso del fallecimiento de Eduardo Landaeta Mejía. Resuma, por favor, en qué estatus está esta causa en este momento. Y paso a pero brevemente, porque tengo al menos 2 preguntitas más y después no me va a alcanzar el tiempo. Perfecto. Por favor, gracias, doctor. Ok. Lo que quiero dejar en claro es que en esta instancia en que se encuentra ahorita, la causa de Igmar Landaeta es en primera instancia en fase de juicio, pero hay una situación muy particular. A los efectos de la investigación que se llevó, a los efectos de ese pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, no consta la notificación a la fecha de la representante del Ministerio Público, lo que da la posibilidad, y hace nacer la posibilidad, de una carga recursiva adicional, que es volver a subir a casación, ¿ok?, a los efectos de que haya el pronunciamiento definitivo, la confirmación o no de esa última sentencia que fue emitida. Ok, paso entonces a desglosar lo que tiene que ver con la investigación llevada al adolescente Eduardo José Landaeta Mejía. La misma se inició el 31 de diciembre de 1996, conoció para ese entonces por cuestiones de jurisdicción la Fiscalía Novena también, y entrada en vigencia pues el nuevo Código Orgánico Procesal Penal en el 99. En ese periodo de transición se hizo la distribución respectiva a las fiscalías correspondientes, que eran las fiscalías de la sección de protección de niños, niñas, adolescentes, a los efectos del pronunciamiento correspondiente. El 17 de julio del 2004, el fiscal que conoció se interpone una solicitud de sobreseimiento de la causa ante el juzgado sexto de primera instancia en lo penal en funciones de control. No obstante ello, celebrada la audiencia especial, porque para ello el Código prevé una fijación de una audiencia especial con la asistencia de las partes, el 9 de noviembre de 2004, habiéndose celebrada la misma, el tribunal o el juez señala que no admite la solicitud de sobreseimiento de la causa. ¿Qué hace? Sube ese expediente al tribunal o es remitido a Fiscalía Superior, y Fiscalía Superior le va a asignar en ese momento o le designa un fiscal especial que conozca de la causa a los efectos, o un fiscal diferente
que rectifique o ratifique esa solicitud de sobreseimiento. Rectifique es porque puede emitir, aparte del sobreseimiento que ya se vea dictado, una decisión distinta, una opinión distinta. ¿Cuál sería esa opinión? Una acusación o un archivo fiscal. Se asigna ese nuevo fiscal, el fiscal termina de instruir esa investigación y presenta una acusación formal para el 15 de diciembre del 2008. Efectivamente, fue presentada la acusación contra los funcionarios policiales Carlos Alexander Rojas Alvarado, Carlos Andrés Requena Mendoza y Freddy Antonio Blanco Pérez, por la comisión del delito de homicidio intencional calificado en grado de cooperadores inmediatos previsto y sancionado en el artículo 406.1 del Código Penal vigente para la época de los hechos. Interpuesta pues la acusación o presentada la acusación fiscal el 6 de abril de 2008, se celebra esa audiencia preliminar y es admitida la acusación fiscal en su totalidad y ordenada la apertura a juicio. ¿Ok? Se admite la acusación de la representación fiscal con los órganos de prueba, oída la defensa, pues se admiten los alegatos establecidos por la defensa y se pasa a juicio. En fecha 31 de enero del 2011, después de múltiples diferimientos por razones de incomparecencia de la defensa, la incomparecencia de los abogados, de los imputados, el no despacho pues del tribunal, porque había ocasiones que no despachaba el tribunal, el hecho de en algunas ocasiones estar el tribunal abarrotado de trabajo por la cantidad de juicios que estaban abiertos, y se le daba pues la prioridad con las continuaciones a los efectos de los debates los debates a iniciarse, es hasta el 15 de diciembre del 2011 que el juez insiste en prescindir de los órganos de prueba extraídos Fiscalía y cerrar el debate judicial. En este momento entro yo, el fiscal 15º, mi persona, a conocer de la causa y en pleno debate judicial solicito al juez de la causa, el juez quinto de primera instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua, que por favor se sirva traer al debate judicial a los órganos de prueba que nos faltan. Para esa época, dentro de las investigaciones, me permiten algo que les he traído a los efectos de su conocimiento, no sé si... Corto porque nos queda poco tiempo. Eso es rápido, doctora, ya vamos a resolver. Se le hace una comunicación por solicitud fiscal previa revisión de la causa, que se citen pues a estas personas. Dentro de la investigación constaba que la gran cantidad pues de funcionarios que participaron en la investigación estaban jubilados y algunos se habían retirado del cuerpo de investigaciones. El juez para ese momento señala a la representación fiscal de que no podían ser llamados al estrado toda vez que no eran ubicables. Esta representación fiscal, y lo digo con mucha responsabilidad, insistió en que se diera la notificación de estas personas, por cuanto si estaban jubilados, lo que es la lógica jurídica era, me permitió en ese momento elucubrar, pues que si estaban jubilados, debía constar en el organismo, dentro de recursos humanos, la constancia de fe de vida de estos ciudadanos, ¿verdad?, de estos funcionarios, y que aparte residían en un lugar determinado, ¿ok? El juez, bueno, por la insistencia de la Fiscalía, me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a emitir la solicitud y vamos a agotar esa vía. Efectivamente, el cuerpo de investigaciones, que fue lo que le entregué al ciudadano secretario, es lo que nos remite el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Región de Recursos Humanos de Caracas, que es la central, y nos informa la ubicación de estos funcionarios. Efectivamente, el juez, de alguna forma, inició esa convocatoria, no obstante, manifestó una particular, si se quiere, connivencia con la, vamos a decirlo así, con la contraparte, es decir, con los acusados y con los defensores. Insistía en cerrar el debate judicial y no agotó esa notificación. ¿Ok? Para el momento que hace este pronunciamiento en una de las tantas audiencias, que creo que fue la del 15 de diciembre del 2011, creo que fue en esa fecha, si no me recuerdo, él insiste en prescindir de los órganos de prueba traídos por la Fiscalía y cerrar el debate judicial. ¿Ok? Fiscalía para ese entonces, y creo que el abogado, la víctima, hace
5 minutos. Bueno, menos de 5 minutos, va a ser rápido. La víctima recusamos al juez y él mismo se niega a inhibirse de la causa e insiste en conocer del caso y dicta una sentencia absolutoria. Efectivamente, eso generó para el juez responsabilidad penal, porque tenemos una averiguación abierta que fue solicitada por Fiscalía y la víctima también se movió pues a los efectos de que eso fuese así ante la Fiscalía 21 del Estado de Aragua, que tiene competencia en materia de salvaguarda, ¿ok? Y con aplicación de la ley contra la corrupción. Además que generó 3 averiguaciones más ante el Tribunal Disciplinario de Justicia de Venezuela, toda vez que se presumía que habían delitos contra la corrupción. Esto pues generó efectivamente esta circunstancia, el cierre del debate judicial, la Fiscalía apeló de esa sentencia absolutoria a favor de estos ciudadanos y la Corte de Apelaciones el 16 de marzo del 2012, en octubre del 2012, nos da la razón y repone la causa a juicio, que es el estado en el cual está esta investigación. Está vivita y coleando en primera instancia en fase de juicio en espera al inicio del debate judicial nuevamente, el cual está fijado para el 4 de abril del 2014 en horas 10 de la mañana. Eso es todo respecto de esas 2 causas. Suficiente, gracias. Le agradecemos mucho disculpa a la nada. testigo en el tiempo justo. Gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra los representantes de la presunta víctima. Gracias, señor presidente, honorable Corte. Buenos días, doctor Ascanio. Voy a realizarle una serie de preguntas relacionadas con el caso de los hermanos Landaeta. Voy a hacer unas preguntas generales y unas preguntas específicas en relación a cada caso. Perfecto. Usted manifestó en su reciente exposición que conoce los expedientes del caso de los hermanos Landaeta. ¿Cuándo asumió la investigación de los casos de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejía? Ok, quiero que me entiendan algo, ¿no? Que creo haberlo dejado discriminado en la exposición anterior. Respecto del caso de Igmar Landaeta, esa es una causa que estaba asignada, como le dije, a las fiscalías de proceso penal ordinario cuyas víctimas eran adultos, ¿ok? Para ese entonces conoció la Fiscalía Novena del Ministerio Público. Hoy día quedó en archivo judicial a los efectos de, ¿verdad?, ese pronunciamiento que tuvo en aquel entonces la Corte de Apelaciones con la reposición de la causa, como lo dije nuevamente, desde el TCJ a la Corte de Apelaciones a los efectos de ese pronunciamiento propio, 44.5 del Código Orgánico Procesal Penal, ¿ok? Eso lo instruyó, lo conoció Fiscalía Novena, lo conozco por asignación del despacho del fiscal general a los efectos de la comparecencia de esta representación fiscal en representación del Estado como testigo a esta causa, pues. Okay. Respecto del caso de Eduardo José Landaeta Mejías, es un caso que sí me corresponde conocer, y de hecho lo llevo, como fiscal especializada en materia de protección de niños, niñas y adolescentes con competencia penal ordinaria, ¿verdad? Y es por el hecho precisamente que la víctima es especial, es adolescente. Me fue asignada en fase de juicio, como ya lo expuse, en fase de juicio. Ya el juicio estaba, como lo señalé, casi terminando el debate judicial, que es allí donde se insiste pues en la comparecencia de los órganos de prueba a través de la comunicación que le acabo de entregar al secretario, y el tribunal, sin embargo, obvió este tipo de circunstancias, no agotó la vía de la comparecencia de estos órganos de prueba, y lo que hizo fue cerrar el debate judicial, prescindir de esos órganos de prueba y absolver. Correcto, muchas gracias. No ha sido fiscal en el caso, pero sí conoce el caso de Igmar, ¿verdad? Gracias. Consta en el expediente de Igmar, por el conocimiento que tiene, de las amenazas previas a las muertes de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta. Dentro de lo que yo revisé del expediente de Igmar, no reposa, que yo recuerde, denuncia previa, que Perfecto. pudiera decirse, mira, hay una entrevista donde se indica que efectivamente el ciudadano fulano de tal oyó, presenció, vio cuando el funcionario policial ejercía acoso, hostigamiento a este ciudadano. Ok, muchas gracias. ¿Le consta que el Ministerio Público haya investigado el posible vínculo entre los hechos de los 2 casos y las amenazas recibidas previamente manifestadas por los familiares? Doctor, usted es abogado, ¿verdad? Sí, ok. Doctor, lo que pasa es lo siguiente, como ya lo dije con anterioridad, los hechos
se investigaron en formas diferentes, por fiscalías diferentes. A pesar de la jurisdicción y que inicialmente conocen los dos casos de la Fiscalía Novena, no fueron acumuladas. En atención que el sujeto pasivo es distinto, lo acabo de señalar, es distinto. El sujeto pasivo, Igmar, es un adulto, y el sujeto pasivo, Eduardo Landaeta, es un adolescente. Por cuestiones de jurisdicción pudieron haberse unido, pero ocurrieron en fechas distintas además. El 17 de noviembre muere Igmar, del 96, y el 31 de diciembre muere Eduardo José Landaeta. No obstante, eran sujetos pasivos distintos y debían conocer fiscalías distintas, a pesar que la orden de inicio inicial la da la Fiscalía Novena, porque efectivamente ocurre el hecho y no podemos esperar la distribución que haga Fiscalía Superior a los efectos de que se le asigne un fiscal para conocer. Entonces debía inicialmente dar la orden de inicio, iniciar la investigación como tal, la parte preliminar, ¿verdad? La Fiscalía Novena. Pero habiendo conocido en ese momento la Fiscalía Novena, debe necesariamente informar a la Fiscalía Superior los efectos de la designación del fiscal que debe conocer en definitiva. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puedes decir cuánto tiempo es el tiempo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para una investigación que termine con el acto conclusivo? Ok, voy a apoyarme con el Código Orgánico Procesal Penal, ¿no? Con el permiso de la Corte. En el artículo 295 del Código Orgánico, que es el código que está vigente, tenemos que el Ministerio Público, según lo señala el artículo, durante su fase preparatoria, con las diligencias de investigación que requiera el caso, tiene un plazo de 8 meses desde la individualización de ese imputado y esa imputada en el hecho. ¿Ok? No obstante, en estos casos hay que tener claro que a los efectos de esas garantías constitucionales, de esas garantías procesales, ¿verdad?, que rigen dentro del proceso nuevo, del proceso establecido por el Código Orgánico Procesal Penal a partir de julio del 99, hay una imprescriptibilidad respecto de los casos que se investiguen y que sean señalados de alguna forma la existencia o la presunta existencia de delitos contra los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En este caso, pues, podríamos establecer con esta apreciación que les acabo de indicar que no hay término establecido. No quiere decir con eso que vamos a durar toda la vida, 15, 20 años investigando, no. El código es claro con el artículo 295 que indica pues que son 8 meses después de la individualización. Sin embargo, ese mismo artículo 295, y me permito con la presencia de los ciudadanos de la magistrado de la Corte, sí puedo leerlo, ¿no? Un extracto, un párrafo nada más del artículo, con la anuencia de los ciudadanos representantes, ¿sí? Sí, es necesario. Es necesario. Ok. En las causas, señala el artículo 295, que en las causas que se refieran a la investigación de delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, corrupción, delitos que causen daño al patrimonio público, a la administración pública, tráfico de drogas, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, así como delitos contra multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra. El plazo prudencial, lo dice el Código, al que se refiere la primera parte del presente artículo, no podrá ser menor de 1 año o mayor de 2 a los efectos de haberse establecido la individualización. En este caso, estamos hablando de la fase preparatoria, ¿ok?, de la fase de investigación. Gracias, doctora. Sin embargo, disculpen que no he terminado, existe en Gaceta 39-236 del 6 de agosto del 2009 un decreto ley de extinción de la acción penal y de resolución de las causas para los casos de régimen procesal transitorio que establece en el artículo 1 que quedan extinguidas la acción penal derivada de los hechos punibles, ¿verdad?, y discrimina cuáles son hechos punibles cuyos procesos se encuentren en el régimen procesal transitorio, ¿verdad?, al que se encuentra el 521, que es el relativo a los delitos conocidos o que se han realizado o que se han cometido
antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de 1999. Inclusive señala el artículo 2, esta sección, Sí, del doctora, plazo yo creo que no prudencial es que prevé el necesario. 295. Pero quiero que tengan conocimiento de ello, que sí existe regla Ok. interna, normas Sí. internas que prevén esa imprescriptibilidad. Sí, doctora Ascanio, le voy a pedir por favor respuesta Acacio. más concreta, perdón, doctora Casio, respuesta más concreta por razones de tiempo, por favor. Ok. Quería referirme al caso de Eduardo José. ¿Puede escribirnos brevemente cómo está explanada la versión de los hechos en el caso de Eduardo José? En el caso de Eduardo José, es un adolescente que para la fecha del 17 de noviembre de 1996, para el 31 de diciembre de 1996, habiendo sido detenido el día 30, creo que de ese mismo mes, es trasladado por funcionarios de la Policía de Aragua, adscrito al Comando Central, creo que era la División de Inteligencia Policial. Ellos lo iban a trasladar por órdenes superiores al Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los efectos de verificar una naturaleza de una presunta solicitud que tenía este joven o el hecho de guardar relación con un homicidio, presuntamente. En ese interín de ese traslado ocurre, según actas policiales, la muerte de este joven. Señalan las actas, pues, que la unidad donde era trasladada el joven por el órgano de policía estatal es impactada por la parte de atrás por otro vehículo. Los funcionarios policiales se bajan a ver qué era lo que pasaba y son despojados de sus armas de fuego. En ese instante, pues, ya siendo inmovilizados, el grupo de personas que venían en el carro, que los choca, que los impacta, se incorpora al sitio y acciona sus armas de fuego contra el adolescente y le da muerte. Eso es lo que tenemos en actas policiales. Ok, ¿usted tiene conocimiento si el Ministerio Público inició alguna investigación con el fin de identificar a los atacantes de estos funcionarios? Sí, efectivamente, todo eso está descrito en las actas policiales. Gracias. ¿El vehículo donde se encontraba el cadáver de Eduardo José era un vehículo oficial? ¿Tiene usted conocimiento perteneciente a la policía de la Cuerpo Central de Policía al cual usted hizo mención? No, ese vehículo no tenía identificación del Cuerpo de Seguridad del Estado. Era un vehículo que utilizaba, creo que la Policía de Aragua, por cuestiones de inteligencia, sin la identidad, pues. Perfecto, muchas gracias. ¿El vehículo donde fue, le consta a usted si el traslado de Eduardo José era producto de una orden judicial? Es decir, ¿estaba detenido a raíz de una orden judicial? Eso es lo que señalan las actas policiales. Se iba a verificar la naturaleza de la solicitud ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y porque eso lo hace Sala Técnica. Ok, muchas gracias. ¿Tiene usted conocimiento de cuánto tiempo duró la fase de investigación hasta el acto conclusivo en el caso de Eduardo José Landaeta? La fase de investigación se inicia el 31 de diciembre, como lo indiqué, de 1996 y se presenta la primera opinión jurídica al respecto en el 2004. Okay. Tuvimos una etapa de transición con una entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de 1999, que fue lo que generó de alguna forma ante esta nueva realidad, este nuevo cambio de paradigma, la creación, primero la educación de la población en general respecto de estos cambios y la reestructuración de la estructura, tanto funcional como de personal para que ejercían pues las funciones judiciales. ¿Tiene usted conocimiento cuánto tiempo fue el que desde que se inició la investigación hasta la fecha de la exhumación del cuerpo de José, de Eduardo? Déjame ver la fecha. De verdad que no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que esa exhumación se da después que queda sin efecto la solicitud de sobreseimiento que inicialmente hiciera el fiscal noveno en esa oportunidad. Esa fue una de las diligencias de investigación que se practicaron posterior a la designación del otro fiscal que conoció en su momento. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿10 años? Desconozco, eso está en actas de investigación, eso no lo tengo acá. Perfecto.
¿En algún momento examinaron el cuerpo de Eduardo José con radiografía, protocolos de autopsia? Yo creo que dentro de del protocolo de investigación, el protocolo de cómo se realiza la exhumación, sí, efectivamente eso se debió haber hecho. ¿Y cuál fue el objeto de esta exhumación? Encontrar un proyectil que inicialmente, según el protocolo de autopsia del joven, decía que había tenido un orificio de entrada, pero no reportaba la salida. Sí. En búsqueda de ese proyectil, ¿verdad?, es que se hace la exhumación. ¿Y lo encontraron? Creo que en actas policiales no consta que se haya dejado constancia en el oficio de exhumación o en el acta de exhumación que se haya recuperado ese proyectil. ¿Usted conoce el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público en relación a la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Juicio? Sí, efectivamente quien interpone el recurso soy yo. Sí. ¿Cuál fue? Interpuse dos recursos. Un recurso de apelación de autos por la inhibición de este juez porque se le recusó y no se inhibió. Declaró sin lugar la recusación y sigue conociendo la causa y sentencia con una absolutoria. Sí. Y posteriormente se ejerce el recurso de apelación de sentencia. Publicada la sentencia absolutoria, se volvió a apelar. Usted señala en su apelación que el tribunal dejó en el limbo jurídico procesal algunos órganos de prueba. ¿A qué se refiere concretamente cuando se refiere a limbo jurídico procesal? Yo no he dicho eso. Sí. En el primer motivo del recurso, una de las cosas que se menciona es justamente eso de que el fallo adolece de pruebas traídas en el debate que fueron dejados en el limbo jurídico procesal. Ok, ya entendí. Cuando hago referencia a esa expresión, me refiero es que el juez, con lo sesgado de su participación, la parcialidad de su participación en connivencia, con interés de favorecer a la defensa y a los acusados, él dejó sin oportunidad a la Fiscalía para traer esos órganos de prueba. Con lo que yo le presenté al secretario de la Corte, queda demostrado de que nosotros hicimos todo lo necesario para que vinieran al debate judicial, para que trajeran al debate judicial, a través del llamado del tribunal, a los órganos de prueba que yo necesitaba para demostrar las responsabilidades de los acusados. Y sin embargo, él no lo hizo. Simplemente no lo hizo porque no le dio la gana. Porque estamos dentro del lapso procesal. Estamos en pleno juicio. Eso fue lo que motivó ese recurso. Y esas son las razones por las cuales yo digo que nos dejen el limbo. Deja sin defensa, viola totalmente el debido proceso, lo que prevé en el artículo 49 de la Constitución y el el 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el debido proceso, y el 23 de la Constitución totalmente con ese proceder. Por eso es que se le recusa, por eso es que se le denuncia, por eso es que está ante el Tribunal Disciplinario del TSJ, ¿verdad?, los tribunales de la Nación, procesado por tres averiguaciones administrativas que tiene, que están esperando audiencia, que están esperando sentencia, para ver qué va a pasar con ese juez, porque hay falta de probidad para conocer, y el juez debe ser probo, diligente, objetivo. Eso fue lo que generó además la recusación y la denuncia ante el tribunal, ante la Fiscalía 21 del Estado de Aragua. A él se le sigue una averiguación penal por ley de corrupción. 92.2 creo que es que prevé la ley de corrupción. Cuando usted, como juez, cuando usted, como administrador de justicia, favorece a una de las partes, hay un favorecimiento. Inclusive, la denuncia, y me permito, con la anuencia de los ciudadanos magistrados de la Corte, con ustedes, con el representante de la comisión, con mis compañeros del Estado de Aragua, el agente del Estado y mis compañeras abogadas que le acompañan, me permito señalar de que la denuncia se hace es porque efectivamente hubo una connivencia. Hubo una connivencia, señores. Y nosotros no podemos permitir, nosotros debemos garantizar los intereses de esa víctima que está pidiendo justicia. Eso es lo que debemos garantizar. Y ahí está el trabajo de Fiscalía. Fiscalía representa los intereses de esa víctima. Muchas gracias, doctora. Y finalmente quisiéramos saber si usted recuerda cuál fue el segundo motivo de su apelación.
¿De cuál de las dos apelaciones? De la que presentó recientemente en el caso de Eduardo Mejía. ¿La apelación de sentencia o la apelación de auto? Son dos tipos de La apelaciones apelación que de prevé el sentencia. COU. De la apelación de sentencia, el primer motivo de la denuncia creo que fue la falta de motivación, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla. Y creo que el otro era por inobservancia de la ley, algo de eso. Pero es verdad que son demasiados casos. Yo manejo 37 causas en juicio. Y llevo 7.000 causas para un solo fiscal. Es todo, señor presidente. Okay. Muchas gracias. Bueno, le preguntaría a los colegas, señores jueces de la Corte, si desean formular preguntas. Juez Margreve, juez Biogrossi, juez Alberto Pérez, No, señor presidente. juez García Sayán. Sí, presidente, una pregunta para que si puede aclarar una confusión que tengo sobre el primero de los homicidios en las que estaban involucrados dos personas apellidadas Castillo. Y se absuelve a Andrés José Castillo García, ¿no? Pero de acuerdo a la información que tenemos, fue el juzgado segundo del régimen procesal transitorio que lo absuelve porque actuó en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, etcétera, legítima defensa. ¿Cómo entra la prescripción? Porque no veo en qué momento es que la prescripción se aplica en su beneficio. Ok. Cuando se hace la acusación, el escrito de cargos, de hecho, por parte de la Fiscalía, se señala en la comisión de dos tipos delictivos, para ambos sujetos. Se señala la comisión del delito de homicidio intencional, para ambos sujetos, y se señala el uso indebido de arma de fuego. ¿Ok? La penalidad para el delito de homicidio tenía, creo que para aquel entonces, estamos hablando del Código Penal del 61, creo, no recuerdo la fecha de promulgación, tenía una pena que superaba, creo que los 10 años, en su límite mínimo. Sin embargo, en el caso del uso indebido de armas de fuego, la pena a imponer era de 1 año de prescripción, era de 1 año. Si nos vamos al artículo 108 del Código Penal, él prevé el tiempo, las oportunidades o los lapsos que deben correr a los efectos de establecerse pues la extinción penal. El Estado nos da a través de ese articulado un lapso de tiempo para que el delito se mantenga en vigencia y al sujeto activo de cualquiera de los tipos delictivos que prevé el Código Penal se les persigue respecto de ese tiempo. Porque evidentemente no podemos estar toda la vida detrás de un sujeto persiguiéndolo por ese hecho. Debe haber un lapso de prescripción. A los efectos, de forma muy inteligente, pues, del Estado, estableció para el uso indebido de armas de fuego y para otros muchos delitos un tiempo de prescripción, un tiempo de vida. Y en el caso del uso indebido de armas de fuego tiene 1 año de vida a los efectos de ejecutar, de ejercer la acción penal y perseguir a ese sujeto por la comisión de ese delito. En este caso, para el momento de la acusación, ya habían transcurrido 4. O sea, había prescrito, había perimido el lapso para perseguir, pero quedaba viva lo del homicidio. Por eso es que él decreta pues, el sobreseimiento respecto de ese delito para ambos sujetos. Muchas gracias, aclaró la confusión. Eso es todo, presidente. Juez Manuel Ventura. Sí, señor presidente. Yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas se refiere a la primera muerte. En este sentido, uno de los señores Castillo fue condenado y otro absuelto. Sí, y el que fue absuelto fue porque se consideró que había legítima defensa. Eso fue lo que señaló el juez en esa oportunidad. Eso fue lo que designó el juez. Está comprobado de su conocimiento del expediente que hubo un enfrentamiento efectivamente.
¿cómo explica usted que el disparo le haya entrado por la espalda? El primer disparo, no el que lo mató. Ok. Si lo recuerda. Si revisamos el protocolo de autopsia de Igmar, de este joven, él presenta 2 lesiones o 2 heridas por proyectil de arma de fuego. Correcto. Ok. Una de esas primeras lesiones, y digo primera porque los testigos señalan haber sido lesionado y que él cae, ¿no? Al menos eso es lo que describen los testigos. Sin embargo, bueno, no podría decir que efectivamente ese fue el resultado de esa caída, porque pudo darse por disímiles circunstancias. Se inicia la narrativa de los hechos por los testigos presenciales y referenciales, pues, de ese hecho, con que el joven estaba cambiando con otro sujeto, del cual se desconoce su identidad porque no puede establecer su identidad, un arma de fuego, presuntamente. Y en la comisión policial y que pasa por la zona, observa la situación y hace el llamado. Se identifican como funcionarios policiales, los jóvenes salen corriendo, uno se disgrega, pues sale de la zona, se desaparece del sitio, se va corriendo, y Igmar, el hoyo occiso, quien conservaba pues el arma en la mano, la acciona contra la comisión policial. Eso es lo que dicen las actas de investigación. Se le practicó... Perdón, un intercambio de disparos entre Igmar y otra persona. Eso es, no, Igmar y el cuerpo de seguridad. El cuerpo de seguridad. Pero el intercambio de pistola que usted se refiere. No, quiero que me entienda. Eso es lo que no me queda claro a mí. Lo que inicia la investigación como tal es, imaginemos un sitio de suceso abierto, una calle, una barriada, ¿ok? Hay 2 personas en una de las esquinas de la barriada conversando, sujetos civiles comunes. Uno le estaba transfiriendo el arma al otro, estaban hablando, como decir, bueno, te doy este vaso de agua y tú me lo recibes, ¿ok? Y en ese momento, según actas policiales, pasa a la unidad policial, observa la situación, separa el vehículo y hace el llamado. Alto, funcionario, se identifican. Los 2 jóvenes o las 2 personas salen corriendo del lugar. Uno se va del sitio, que se desconoce su identidad hasta ahora, y el otro joven resultó ser Igmar Landaeta. Igmar Landaeta, según actas policiales, conservaba el arma en su mano. Y dispara. Eso es lo que presuntamente señalan las actas. Acciona el arma contra la unidad policial y ellos repelen la acción. Eso es lo que dicen actas policiales. De hecho, a Igmar se le practicó ATD, análisis de trazas de disparo, en ambas manos y salió positivo. Nosotros, dentro de los protocolos de investigación, lo tenemos como pruebas de certeza. ¿Por qué es una prueba de certeza? Porque efectivamente la prueba nos da los 3 componentes de la pólvora que se dan en la declaración de pólvora: plomo, antimonio y bario, y resultó positivo en este caso. ¿Ok? Por eso es que inicialmente las actas de investigación manifiestan estos hechos, y me imagino que eso fue lo que motivó que el ciudadano juez diera este pronunciamiento. No obstante a eso, sería interesante, con lo que yo le señalaba al inicio cuando hice la exposición respecto de Igmar, que había una situación especial porque efectivamente, revisando las actas de investigación de este caso, se observó, como lo señalé, que habiendo subido la Corte de Apelaciones a los efectos del pronunciamiento, porque el tribunal, ¿qué hace el Tribunal Segundo de Primera Instancia en el régimen de transición? Él condenó a uno, como usted lo acaba de señalar, y absolvió al otro. ¿Qué era lo común? Lo normal. La defensa vino y apeló sobre este condenado, en defensa de sus intereses, ¿verdad? Y sube ese pronunciamiento del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones en régimen transitorio ante la Corte de Apelaciones para que le oigan, para que sentencie conforme a lo que él vio allí, estimado en el 444 del Código Orgánico Procesal, que es la forma de proceder para apelar. La Corte de Apelaciones, ¿qué hizo en ese momento? La Corte de Apelaciones se pronuncia y dice, efectivamente, confirmo la absolutoria para Andrés José Castillo y confirmo la sentencia condenatoria para este ciudadano Gerardo Castillo. ¿Ok? La defensa nuevamente tuvo una oportunidad procesal, según el COP,
que es llevar el caso y subirlo al Tribunal de Alzada, al TCJ. El TCJ, o el Tribunal Supremo de Justicia, lo que pasa es que lo abreviamos en TCJ, y el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia al respecto, revisa el expediente, el fondo como tal. Y el TCJ que le dice a la Corte, ya va un momentico, si las pruebas promovidas dentro de la investigación fueron obtenidas durante el año 1996 en la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, tú no puedes pronunciarte y valorar esas pruebas conforme al Código de Enjuiciamiento Criminal. Tú debes hacerlo conforme al COP, en garantías de esos derechos y principios constitucionales. Te devolvió la causa a juicio, otra vez a la Corte, le ordenó a la Corte nuevamente de Aragua pronunciarse, pero al fondo. Perdón, es que yo tengo interés en otro punto. Hay un segundo disparo que es el que causa el fallecimiento de la víctima. Se hizo examen tal como se hizo a la víctima, de pólvora a los agentes judiciales, a ver si habían residuos de pólvora en las manos para ver cuál fue de ellos el que ejecutó el segundo disparo o fue la misma persona la que ejecutó los dos disparos. Doctor, en esa fecha para el año 1996 no se realizó la análisis de traza de disparo para los funcionarios. Y no se realiza ¿por qué? Porque ellos no negaron el hecho de haber accionado sus armas contra el ciudadano. Ellos no lo negaron. Todos los dos señalan utilizaron sus armas. Claro, los dos señalan haberlo hecho, pero ellos mismos dicen, pues, nosotros no sabemos quién de los dos fue el que lo lesionó. Dígame otra cosa, de su conocimiento del expediente. ¿Por qué se perseguía a estos dos muchachos supuestamente por el testimonio que hemos escuchado de esta manera? ¿Por qué se amenazan de muerte a los dos? ¿Qué razón existía para eso? Tiene que haber una razón. Discúlpeme que le no explica uno de otra manera los hechos. Discúlpeme que le contraríe respecto a lo que usted está señalando, con todo respeto, de verdad. Dentro de actas policiales de los expedientes no se dice que haya habido amenazas previas, al menos yo no lo recuerdo, no se dice, no hay un testimonio que diga, yo fulana de tal, Pedro Pérez, por decirle algo, oí, observé, miré, estuve presente cuando el funcionario policial amenazó a fulano de tal, no lo dice. Eso pudo haber sido una estrategia que utilizó la defensa en su momento o hoy día, pero eso no lo dice, yo no lo recuerdo. De verdad, con toda responsabilidad lo digo, yo eso no lo recuerdo. No está plasmado dentro de la investigación, esa entrevista yo no la había visto. ¿Y por qué la policía los estaba buscando? Porque la madre de ellos se los topa dentro de la casa. Dice ella, dentro de su casa, y cuando les pregunta qué hacen ahí, le dice que los anda buscando y que lo van a matar a uno o a otro. Pero ya va, es que dentro de las dos investigaciones tampoco se señala eso. Si revisamos las actas policiales que ustedes deben tener copia aquí de esos dos expedientes, se van a dar cuenta que eso no está allí. Eso puede haber sido un señalamiento muy particular, pero que yo recuerde, en actas de investigación estamos haciendo lo más objetivo posible. O sea, en objetividad lo que tenemos allí, y debemos de decidir con respecto a esas dos informaciones que tenemos, esos dos expedientes. O sea, que yo recuerde... Ese testimonio lo acabamos de escuchar esta mañana aquí. Ok, pero óigame lo siguiente, y discúlpeme que insista. Dentro de la investigación, en el caso de Igmar, se inicia con detalle lo que yo acabo de señalar. El intercambio del arma de los dos sujetos, uno se va, el otro se queda, ahí el intercambio de disparos, y se inicia la investigación con la muerte de este joven. En el caso de Eduardo, hay una presunta, y digo presunta porque es un caso que está todavía abierto, es cuestión de suerte de que entremos al debate judicial y se pueda discriminar todos esos detalles. Hay una presunta solicitud y lo detienen el día 30 de diciembre del 96. Y el día 31, el órgano policial, como era el deber ser, porque estaba en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal, inclusive la ley tutelar del menor para ese entonces, que era otra ley que ya fue derogada, ¿verdad?, por violatorio de debido proceso. El joven es trasladado al cuerpo de técnico de policía judicial. Perdón, hay una presunta que es que no terminó usted. Hay una presunta que en el caso de Eduardo. Una presunta solicitud. Hay una presunta solicitud o una presunta relación de este joven en un homicidio y él por cuestiones de protocolo, pues de trámites para elaborar actas policiales, que era el deber ser, los funcionarios policiales lo detienen el día 30 y lo trasladan el día 31
para ese sitio, el cuerpo técnico de policía judicial, que es la policía científica hoy día, a los efectos de que sala técnica, porque los que verifican la naturaleza de la solicitud son ellos. Su sistema integrado de la policía la tienen ellos para ese entonces. Entonces, ¿qué iba a hacer el cuerpo policial? Trasladarlo hasta allá para verificar si efectivamente estaba solicitado o guardaba relación con algún hecho delictivo. De suerte, pues, que en el momento del traslado ocurre lo que ocurrió. Es impactado esa unidad donde lo llevaban por otro vehículo, los funcionarios se bajan, presuntamente, como les digo, porque eso está en actas, se bajan de la unidad y el joven queda dentro esposado porque estaba esposado dentro del vehículo. Y las personas que impactan contra el vehículo de los funcionarios policiales, que en donde se estaba haciendo el traslado, estos sujetos desconocidos, encapuchados, se bajan, desarman a los funcionarios y dan muerte, presuntamente, estos sujetos dan muerte al joven. Estos sujetos siguen siendo desconocidos. Sí. Bueno, agradezco mucho su paciencia y sus respuestas, muy amable. Espero haber sido lo más clara posible, pues. Muchas gracias, todavía no hemos terminado. Juez Roberto Caldas. Ahora sí hemos terminado. Muchísimas gracias por su, Buen día. por su testimonio. En este momento haremos un receso y reanudaremos a las 3 de la tarde para los alegatos y las observaciones finales. Se levanta la sesión. De pie, la Corte se retira.